¿Qué tal, amigos? Buenos días. Miércoles 21 de julio se cumple la primera semana en funciones de la actual ministra de Gobierno, quien ha dicho que entre sus prioridades estarán la apertura al diálogo, defender la democracia y también enfocarse en una estrategia amplia en cuanto a seguridad ciudadana. Para analizar los ejes de acción del ministerio, ampliar en detalles, le doy la bienvenida a Alexandra Vela, ministra de Gobierno. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz. Gracias por la invitación. Un gusto, ministra. Bueno, cuando usted fue posesionada en este cargo que hoy ocupa, regresando a la palestra pública más de 20 años después de haber estado alejada en cuanto a ocupar un cargo dentro de una función, sobre todo pública, usted decía que una de sus prioridades va a ser defender la democracia. Y quisiera empezar preguntándole quizás cuáles son esas amenazas actuales o esos problemas que pudieran atentar contra el sistema democrático en el país, al punto de hablar de defenderla. Sí, en realidad el Ecuador está saliendo en este momento de un proceso que duró más o menos 14 años, en el cual durante los primeros 10 años se produjeron muchísimos ataques a la institucionalidad republicana, a los derechos humanos y a las libertades de las personas. Y también se marcó muchos límites, se topó muchos límites de lo que es un Estado de Derecho. De manera que esta es una segunda transición, como la transición del año 1979 en la que el Ecuador salió de la dictadura para tratar de construir una democracia sólida. En esta ocasión todavía no se ha completado el proceso de transición desde un régimen autoritario hacia un régimen de carácter constitucional. Y en la medida en que muchos de los derechos fueron afectados durante ese periodo, hay una modificación cultural dentro de la forma en la que los ecuatorianos entienden lo que es un régimen democrático. Y es indispensable que recuperemos el respeto real al derecho y a la libertad de expresión, por ejemplo, y que sigamos adelantando dentro de ese proceso hasta conseguir que un régimen democrático se instale definitivamente en el país. Ahora, cuando usted también menciona, ministra, hay que recuperar la institucionalidad que fue prácticamente venida menos en gobiernos anteriores, lo acaba de señalar. ¿Cuál sería ahí la estrategia, el camino para lograr esa meta en estos 4 años dentro de un proceso que usted ha calificado como una transición también hacia ya una democracia en pleno? Me parece que es importante que se recupere la institucionalidad en ciertos casos que usted puede ver que existen en este momento problemas graves. Por ejemplo, el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este órgano es tremendamente importante porque a través de él pasan las designaciones de las autoridades de control. Y todos los ecuatorianos hemos visto lo que ha sucedido en este momento en las dificultades que enfrenta el Consejo de Participación Ciudadana para poder reemplazar las autoridades de la Contraloría General del Estado. De manera que el proceso que se va a llevar adelante dentro del Consejo va a durar más o menos 6 meses hasta que el país pueda tener finalmente un contralor. Cuando existe este tipo de problemas y se vuelven consuetudinarios, normales, quiere decir que algo en el diseño constitucional está mal hecho y que es indispensable recomponer, hacer una nueva reingeniería de manera que las instituciones puedan funcionar de manera adecuada y permitiendo que las crisis políticas se resuelvan. Y ahí, ministra, se pone sobre la mesa nuevamente el ir a una consulta popular. El Comité por la Institucionalización Democrática intentó llevar al país a eso, a las urnas, para hacer esa consulta, por ejemplo, si seguía vigente o desaparecía el Consejo de Participación Ciudadana. Recogieron 300.000 firmas, fueron a la Asamblea, no prosperó y ahora nuevamente se comienza a hablar de eso, justamente incluso desde la Asamblea, desde la Comisión de Fiscalización. Su presidente tuvo una reunión con el presidente Guillermo Lasso, donde se habló de este tema. ¿Esa pudiera ser una vía, va a ser una prioridad el dar paso a dicha consulta? Antes quizás de lo que pudiera tomar el Consejo de Participación, nominar a otra figura pública como es el Contralor, por ejemplo. Ahí hay un problema de timing, ¿verdad? O sea, el proceso que se ha iniciado en este momento en el Consejo de Participación Ciudadana tiene un proceso que va a durar más o menos 6 meses. Y dentro de este proceso, que es un concurso, deberá fluir y concluir
hasta tener una autoridad finalmente designada que tenga carácter permanente. Pero más allá de eso, me parece que la vía principal que hay que impulsar en este momento es la vía del diálogo. Usted se refirió hace un momento a la propuesta generada por la ciudadanía que recogió alrededor de 300.000 firmas del Comité de Institucionalidad Democrática. Esta propuesta fue una propuesta muy importante para la solución de los problemas de institucionalidad política del Ecuador. Sin embargo, la Asamblea Nacional anterior lo que completó, digamos, el proceso y lo terminó mediante el archivo de este proceso. En este momento existe una demanda planteada en el tribunal, en la Corte Constitucional, y es importante que la Corte Constitucional analice el tema y pueda dar una definición sobre lo que fue la primera propuesta de reforma constitucional planteada desde la ciudadanía. Creo que ese sería un tema muy importante y permitiría al país tener una línea clara de por dónde caminar y al pueblo ecuatoriano pronunciarse respecto a los 3 temas que fueron incluidos en esta propuesta de carácter ciudadano. La segunda alternativa, yo creo que uno debe comenzar en primer lugar por establecer un diálogo y tratar de llegar a acuerdos y consensos. Pero si es que eso no es posible, entonces deberíamos buscar una consulta directa a los ciudadanos para tratar de zanjar esos dilemas. Y esos dilemas son muy importantes porque afectan a toda la vida del pueblo ecuatoriano, afectan las posibilidades de existencia de reformas que son fundamentales para que el país pueda salir de las diferentes crisis y dificultades que tiene en este momento. Y es absolutamente indispensable hacerlo, porque si no se lo hace, será muy difícil o casi imposible enfrentar las situaciones que producto de la pandemia han provocado un proceso de crisis económica, un proceso de pérdida de empleo y como consecuencia de eso una afectación de carácter social a la mayoría de los ecuatorianos y fundamentalmente a los más pobres. Usted ve que la Asamblea Nacional es una asamblea altamente fragmentada y que es muy difícil avanzar aquellos acuerdos que son indispensables para que el Ecuador pueda superar los difíciles momentos que vive en la actualidad. Y si es que esos problemas no se resuelven mediante los diálogos y los consensos, y yo aspiro a que así sea, a que todos podamos tener un acuerdo y un encuentro para que el Ecuador pueda salir adelante, pero si eso no es posible, entonces es indispensable plantear una alternativa a ese problema. Y la mejor alternativa es ir al pueblo ecuatoriano y consultarle. Pero en esa consulta se acogerían quizás temas que ya han sonado o han sido propuestos anteriormente, porque una limitante pudiera ser que se incluyó, por ejemplo, no solamente la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, sino que también se proponía dar paso a un cambio de esa estructura de la Asamblea, lo que en su momento pudo haber sido precisamente haber marcado ese alto para que un proyecto así de consulta al país no prospere. La consulta que fue planteada, o sea, la propuesta más que de consulta, la propuesta de referéndum, ¿verdad? Una cosa es lo que uno puede hacer mediante una consulta, que siempre va a terminar en un referéndum igual de carácter constitucional, y otra cosa es aquella reforma que se produce a través de una reforma parcial. La propuesta del Comité de Institucionalidad Democrática planteaba, por ejemplo, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, como afecta a uno de los elementos constitutivos del Estado, solo puede ser realizada mediante una reforma de carácter parcial. De manera que, al ser una reforma de carácter parcial, se utilizó el camino de la Asamblea Nacional. En el caso de una consulta planteada directamente al pueblo ecuatoriano, una reforma parcial no sería la vía adecuada porque no se puede producir mediante consulta. Lo que se plantearía en ese caso sería enmiendas a la Constitución de la República, y el camino es otro, es diferente, es una consulta directa hacia el pueblo y el pueblo se pronuncia sobre la reforma. Y una vez que esos textos han sido aprobados, automáticamente después del referéndum ingresan al texto constitucional. Pero ministro, usted ya mencionó, ya describió muy bien a la Asamblea en su actual momento, y ahí está uno de los grandes retos y desafíos, poder tender esos puentes y
a través del diálogo y lograr consolidar una mayoría que pueda ayudar a apuntalar esos proyectos, a la aprobación de esos proyectos de ley que le van a dar viabilidad a ese plan de gobierno que ha estructurado pues este gobierno. ¿Y por dónde empezará en ese sentido? Quizás por Pachacutic, que es la fuerza predominante en la Asamblea, con quienes al inicio lograron sí mantener un acuerdo al arranque de esa función legislativa, pero que ahora pues se han visto algunas discrepancias, como por citar un ejemplo en el no respetar acuerdos entre el partido de gobierno y ellos al momento de designar quiénes iban a presidir una determinada comisión, por citar un ejemplo. Sí, en realidad, digamos, el trabajo que yo voy a realizar va a comenzar en este momento, el día de hoy, con una reunión con los asambleístas del gobierno, es decir, los asambleístas de CREO, que es el partido de gobierno, y los asambleístas del BAN, que es el grupo que en este momento, a través del legislativo, impulsa y defiende las propuestas del gobierno. Y a continuación me reuniré con todas las fuerzas representadas en la Asamblea Nacional, con Pachacutic, con la Izquierda Democrática, con el Partido Social Cristiano y también con UNES. Ahora, hay un gran problema más allá de ese tratamiento político y tiene que ver con la seguridad ciudadana, una violencia que se desborda en las calles, sobre todo en ciertas ciudades del país, sumada a una actividad narcodelictiva también que cada vez cobra más terreno. En ese sentido, ya incluso el presidente Lasso pidió que se establezca un plan a aplicarlo, ¿no?, ante esa preocupación latente para todos los ecuatorianos. ¿Por dónde irá la estrategia a implementarse, ministra, en ese tema de seguridad? El primer tema es un plan que se está trabajando ya en este momento, que busca hacer un enfoque sobre la seguridad pública de manera diferente al que hemos venido teniendo antes, de manera que pueda englobar todos los problemas y los aspectos que están contenidos en los temas de seguridad. Uno de los temas que se va a atacar fundamentalmente es el tema del narcotráfico, pero del narcotráfico no solamente dirigido hacia los mercados del exterior, hacia los Estados Unidos y hacia Europa, sino también poner un énfasis en los mecanismos y el tráfico interno, que va desde el microtráfico hasta el consumo masivo. Y en ambos casos, las políticas que se tienen que manejar tienen que ver con diferentes ámbitos. Una cosa es la represión. Una cosa es el tratar de impedir y utilizar la fuerza pública para, por ejemplo, incautar droga que atraviesa el territorio nacional. Pero otra parte fundamental es atacar el tema de la seguridad desde el consumo. Cuando existe oferta es porque existe consumo. Y nosotros como ecuatorianos tenemos que darnos cuenta de que tenemos un grave problema de consumo de drogas. Y el consumo de la droga y la adicción que se genera particularmente entre los jóvenes no puede ser atacada simple y llanamente mediante los operativos que se realizan para incautar droga. Se tiene que pensar en un proceso de rehabilitación, en un proceso que permita que aquellas personas que se encuentran a la adicción encuentren una forma de salida, él y sus familias, a estos temas. Y eso implica un conjunto de políticas de carácter social que van bastante más allá que los operativos de la Policía Nacional. Pero hay quienes incluso, ministra, y le interrumpo en ese punto porque consideran también que algo que se debe debatir y que va encaminado a lo que usted menciona es la tabla del consumo. ¿Cuál es su opinión respecto a ese tema que también ha generado posiciones diversas en el país y que no logra un punto de encuentro, sobre todo en esas voces que dicen que ya habría que abolir esa tabla y que fue lo que dio paso a que aumente el microtráfico acá en el Ecuador? Refiriémonos a los hechos. Antes de la aprobación de la tabla, no había una especie de incentivo para que se produjera el consumo. No quiero decir con esto que el hecho del establecimiento de la tabla haya significado que se iniciara un proceso de consumo dentro del país, porque ya había en menor escala un consumo a nivel nacional. Pero lo que sí es cierto es que a partir de la aprobación de la tabla, ha ido increciendo, se ha producido un efecto de incremento del consumo de drogas dentro del país. Y que si hablamos del conjunto del consumo interno, las cifras de toneladas
métricas de droga que se queda dentro del Ecuador indican que existe un proceso de adicción bastante generalizado. Y creo que es indispensable enfrentarlo. No solamente porque afecta a los ciudadanos, a los jóvenes particularmente, y a las familias que tienen un chico que consume drogas y que generalmente ese consumo va aumentando y va causando mayores efectos negativos sobre la persona que consume y sobre el entorno familiar, sino adicionalmente porque se está expandiendo. Y en la medida en que este tipo de conducta se va expandiendo, causa un problema grave y destruye el tejido social. Entonces es necesario enfocar toda la complejidad que implica este proceso de la droga desde diferentes ámbitos hasta lograr encontrar una solución que nos permita superar esta condición. Ministra, nos quedan 30 segundos, pero no quiero dejar de preguntarle, una vez que se aplique toda esa estrategia que ustedes están implementando en materia de seguridad, ¿cómo lograr que no quede un eslabón suelto y que sigue siendo una constante, y es esa falta de complemento por parte de una función judicial tan cuestionada que no llega a ser un soporte de ese trabajo que en su momento realiza la Policía Nacional? Es muy importante que los procesos de selección de los jueces y el trabajo del Consejo de la Judicatura enfoquen efectivamente los problemas graves que se han manifestado en los últimos días en diferentes resoluciones de la justicia ecuatoriana, y que garanticen al pueblo ecuatoriano no solamente el respeto a la independencia de la función judicial, que este gobierno va a respetar profundamente, sino adicionalmente que exista una respuesta desde la Corte y desde el Consejo de la Judicatura y desde todos los niveles de los jueces, de manera que recuperen el respeto de los ecuatorianos y que actúen de acuerdo con la ley, aplicando el derecho a todos, y que no envíen un mensaje al pueblo ecuatoriano de impunidad. Porque si es que existe impunidad, el resultado es que ninguna de las otras actividades que se realicen para lograr superar problemas como los de la seguridad ciudadana o los gravísimos problemas de corrupción que enfrenta la sociedad ecuatoriana no van a llegar a feliz término. Y es absolutamente indispensable que todas las funciones del Estado, la Asamblea Nacional, la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional y el Gobierno Nacional trabajen en conjunto y envíen a todos los ecuatorianos el mensaje adecuado respecto del funcionamiento de la institucionalidad democrática dentro de un Estado y un régimen de derecho. Y para eso es fundamental una colaboración y un enfrentamiento de los problemas que existen en esta función e inmediatamente una solución de esos problemas, de manera que todos los ecuatorianos podamos confiar en que esa justicia va a actuar única y exclusivamente basado en el derecho y en la aplicación de la ley. Quiero agradecerle, ministra, que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. A usted, Liz, le agradezco muchísimo. Que tenga un buen día. Ha sido la ministra de Gobierno, Alexandra Vela.